Estamos en FMA, el reporte de Derecho, por el profesor Francisco Javier Muñoz. Nos encontramos en la entrada principal del Tribunal Superior de Justicia, en donde ahora se está llevando a cabo un proyecto de una ciudad judicial. A nuestra espalda, o frente a nosotros, se encuentra la Plaza Juan Álvarez. Es una plaza importante porque hace renombre a un excelente militar y, según las crónicas, el último presidente de México que participó en el derrocamiento de Maximiliano. Nos encontramos con el profesor maestro en Derecho de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, Óscar Barragán Albarrán. Usted, maestro, es secretario y proyectista en la segunda sala familiar. Estuvimos ahí algunos años, duramos 36 años, 2 meses en el Tribunal Superior de Justicia. Esta es una de las sedes donde iniciamos en la época de los 80s. Y ahora pues estamos dentro del campo de la docencia. De hecho, tú sabes que ya cumplimos este año 39 años dando clases en la Facultad de Derecho. Y como tú lo sabes, pues estamos ahí en la licenciatura, en la maestría, y somos tutores en el doctorado todavía, y pertenecemos al claustro de doctores de la Facultad de Derecho, en nuestra máxima casa de estudios. Gracias por la invitación que nos han hecho ustedes respecto a todo lo que se refiere a la cuestión judicial. Al derecho, a la ciencia del derecho. Maestro, platíquenos, ¿quién es Óscar Barragán Albarrán? Nosotros empezamos hace muchos años. Yo entré a dar clases en 1980 en nuestra máxima casa de estudio, mi querida y hermosa FES Aragón, otras universidades como tenemos la Universidad Pontificia de México, donde estudiamos Derecho Canónico también ahí 4 años, dimos clase en esa institución durante ese lapso de 15 años, impartiéndosela a los que estaban en Derecho Civil y los padres que estudian precisamente esa materia. Hemos participado en diversas instituciones, nunca hemos dejado nuestra hermosa y querida Facultad de Derecho. Aragón tiene un par de años que ya no estamos, pero solo asistimos los sábados a los diplomados que tenemos. Y aquí estuvimos durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo pues empezamos como secretarios de acuerdo. Esta fue nuestra primera sede y fuimos avanzando, fuimos jueces de arrendamiento, y lo último donde estuvimos en la sala segunda civil, que está allá en Juárez 8. Bueno, pues ahí tuvimos la fortuna de ser hasta magistrados con el ministerio. Y ahí estuvimos un tiempo pues bastante. ¿Quién es Óscar Barragán Albarrán? Maestro, ¿nos pueden decir quién es Óscar Barragán Albarrán? Bueno, pues ex colaborador de este gran tribunal. Estuvimos muchos años, exactamente 36 años, 2 meses, y logramos hacer algunas posiciones en esto, ¿no? Inclusive en los últimos tiempos estuvimos como magistrados por el Ministerio de Ley, y algunos otros desde hace muchos años. Empezamos en la sede principal, que está en Niños Héroes, también aquí donde estamos, pero en la parte de enfrente. En la torre norte y sur. Ándale, ahí es donde empezamos, en la época de los 80s. Un poquito antes del sismo estuvimos por ahí, logramos muchas cuestiones dentro de ello. Y las clases que desde 1980 nunca hemos dejado de impartirlas, ¿no? Siempre hemos estado en la Facultad de Derecho, actualmente seguimos ahí normal, posteriormente estamos en el posgrado y pertenecemos al claustro de doctores de la Facultad de Derecho. Impartimos clases en otras instituciones. Como es sabido, estudiamos también Derecho Canónico aquí en la Universidad Pontificia de México. Universidad Pontificia de México. Duramos 15 años ahí, nos permitieron estudiarlo y impartíamos clase a los padres de Derecho Canónico y a los de Derecho Civil, que inclusive uno de nuestros primeros libros nos hicieron favor de publicarlo en el año 2000-2002, de introducción al estudio
del derecho. Y nosotros seguimos dentro del campo de la docencia, impartimos en diversas instituciones, vamos al Instituto de Estudios Judiciales de Tlaxcala, al Instituto Judiciales de Puebla, que nos han hecho favor de estar ahí impartiendo algunos módulos con ellos. Excelente, me da gusto, maestro, que nuestros estudiantes y la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios tengan profesores tan relevantes, tan sobresalientes, porque además, revisando un poco de tu trabajo, tienes obras publicadas. Creo que tienes 2 obras publicadas. Una de ellas es Procesos orales en la materia familiar, pero me llama mucho la atención sus estándares. ¿Qué nos puedes platicar de esa obra? Porque el proceso oral en la Ciudad de México tiene poquito tiempo que se empieza a llevar como, vamos a decir, como una forma de dar una celeridad o economía procesal a los conflictos. Fíjate que si cuando hablamos de sus estándares implica que es lo que se sugiere, lo que se pretendía llevar en lo que era la materia familiar. Como tú sabes, aquí están los juzgados, en esta sede están los juzgados orales de manera provisional en esta sede que son Inoceros. Cuando nosotros lo hicimos pretendimos poner inclusive algunos modelos para cuando se iniciara en la segunda instancia se tuviera ya el modelo donde estábamos, el modelo para que de esa forma se llevara a cabo esas audiencias orales. ¿Por qué? Porque era lo más común. Sabemos que ya estaba el civil, la oralidad civil y la oralidad mercantil, que dicho sea de paso, pues esto sí ha ido en avance este tipo de actos. Y no, inclusive en la materia penal, como la tenemos aquí, aunque como hemos visto, en el campo de la oralidad respecto a la materia penal, pues nos llevan un poquito de avance en el Estado de México, como tú lo sabes, ¿no? Sí, y nos ha permitido plasmar algunos dentro de ese libro, algunas cosas, los principios rectores, la tecnocomunicación, que es importante, y algunas cosas que se sugieren dentro del campo de la oralidad. Inclusive ahí en la tecnocomunicación señalamos cuándo se sugiere para los que manejan la comunicación, cuando somos rojos, cuando somos azules, cuando somos verdes, precisamente para que el estudiante de Derecho pueda hacerlo. Inclusive en la materia de juicios orales civiles que impartimos allá en la Facultad de Derecho, casi ya terminando el curso, hacemos la simulación de la audiencia oral que a veces jugamos, CEU contra Aragón, a veces lo hemos hecho un maestro con otro profesor, su grupo contra grupo, y creo que ha sido divertido didácticamente hablando respecto a esto que es la oralidad. Y no se diga el otro texto que tú ya lo conoces, como es Práctica Forense en Derecho Familiar, donde tenemos algunos modelos, algunas sugerencias y de juicios muy raros que permiten que al consultarlo pues tú puedas proponerlo de esa manera. No se diga un acogimiento de menor que, como sabemos, aquí en lo que es la materia familiar se lleva a cabo dentro de ella. Y algunas otras cosas que por ahí hemos puesto. Sí, efectivamente, vi que es jurisprudencia y algunas resoluciones. Yo creo que en ese tema hay que ser muy delicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la maldad de la realidad se las aplican a ustedes los autores. ¿Por qué? Porque editan o publican, ¿sí? Dan a conocer al estudiantado de tus obras literarias determinada jurisprudencia, y al paso de los días ya está sin efectos, ya no tiene validez. ¿Sí? Entonces, esa es la parte donde ustedes más se preocupan, porque esperan a que efectivamente pues, una publicación de esta naturaleza lleva varios años de estudio y de trabajo, de consultar demasiadas obras, tiempo, recursos humanos, recursos económicos, y cuando sale a la luz para la consulta de los estudiantes, veces algunas jurisprudencias han cambiado, han dejado de tener efecto jurídico. ¿Cuál ha sido tu experiencia precisamente en este trabajo? Porque lo citas ahí. Claro, fíjate que algunas cuestiones que se refieren al poema que nosotros decimos en clase, que es el artículo primero constitucional,
hablamos de lo que es la discriminación y lo que son los derechos humanos. Consecuentemente, cuando decimos nosotros, oye, hay una violación de tus derechos humanos, entonces, ¿cuál es la norma que te afecta a ti para decir que hay una violación precisamente a este tipo de actos? Cuando ante el control constitucional lo podríamos nosotros hacer valer, porque hemos tenido algunas determinaciones en las cuales nos sorprende que, atendiendo a que es discriminatorio, atendiendo a que le estás violando sus derechos humanos, ampara y protege. Y a mí me parece acertado, ¿no? Porque hay algunas cosas que en estricto derecho no lo podemos hacer. Inclusive hay partes en las cuales, como dice el 940, si no mal recuerdo, de procedimientos civiles, que decimos que es un poema, ese tipo de normas en la materia familiar son de orden público, son de interés social, y tiene que allegarse el juzgador de elementos de prueba para poder hacer ese tipo de determinaciones. Algunos nos parecerían un poquito fuertes en cuanto a estricto derecho, pero me parece que lo que estás dirimiendo, lo que estás señalando en esa materia, pues resuelves otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces es aceptado lo que se hace. Esos criterios que tú propones, precisamente en el cambio de lo que son los derechos humanos, se apegan a veces, o a veces nos parece sorprendente, pero seguimos nuevamente haciendo la actualización sobre los mismos. Sobre los temas, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la población, la sociedad en general, tenemos diversos conceptos de la justicia, pero bueno, estábamos acostumbrados al sistema tradicional, al juicio ordinario y excepcionalmente a las controversias. Bien, acertaste, la legislación ya contemplaba la oralidad en los juicios de menor cuantía. El antecedente eran los juzgados de paz, ¿no? Mixtos de paz, ¿sí? Bueno, pero ahora se nos plantea que es un paradigma, ¿sí? Lo decimos, es un paradigma, los nuevos juicios orales, o la oralidad en los nuevos juicios en la Ciudad de México, porque hay varios libros, podemos citar también al del maestro Efraín Cardoso Miranda, que también tiene, sí, los juicios orales en la Ciudad de México. La gente no alcanzamos todavía a asimilar el concepto, porque bueno, quienes nos visitan se van a preguntar, ¿y cuáles son las ventajas y desventajas? Pero en sí, ¿qué es la oralidad? ¿Para qué nos va a servir a los justiciables? Bueno, tendría que ser la prontitud a través de los principios rectores que se dan dentro de esta materia. Entre ellos la misma publicidad, la rapidez con la que se tiene que ventilar, porque si yo no presenté mi demanda apegado a los lineamientos establecidos para esos fines, bueno, pues entonces me previenes, o a veces dice el litigante, oye, espérame, por favor, dentro de todo esto, dice, si me estás preveniendo, a lo mejor me desisto, y sé que puede nuevamente llegar a caer en ese mismo problema. A mí me parece que sí están funcionando, sí, y que en el próximo año, con eso de la modificación de la cuantía, vamos a tener más juicios de esta naturaleza, pero esperemos que los que imparten justicia le pongan atención a no tantas prevenciones, como dicen algunos litigantes que a veces tenemos, esas prevenciones que luego no nos permiten avanzar. Claro. Estoy de acuerdo que me sugieras lo que yo tengo que hacer, pero si a veces no lo podemos subsanar, hay un retraso en todo esto, pero de manera general sí podemos decir que está funcionando. Sí está funcionando. Bueno, dos temas muy importantes que tocaste. Primero es una parte donde señalan en nuestro proceso, ¿sí? En nuestro proceso las facultades que tiene el tribunal en materia de prueba. Y la otra es precisamente la suplencia. Veces el tribunal, el juez, por criterio y por economía procesal, obedeciendo a esos principios, debería de purgar o subsanar algunas cuestiones que no son de trascendencia en el fondo, meramente procesales, pero entonces ahí rompe con ese principio de la economía procesal, ¿sí? Y la otra es, bueno, excepcionalmente algunos jueces, ¿sí?, que se llegan a aventurar, ¿sí?, hacen uso de ese derecho, ¿sí?, los poderes del juez en materia de prueba, los poderes del juez en materia de prueba, a llegarse de más elementos fuera de los que
las partes proponen precisamente para lograr ese objetivo. Yo creo que es un objetivo, ¿sí? Creo que es un objetivo la intención de establecer, de instituir este nuevo tipo de juicios, que nos estamos acostumbrando paso a paso, pero yo creo que el tribunal debe poner un poquito más en favor de la sociedad, en favor de los litigantes, en favor de la causa que se ventila, ¿sí? Para beneficiar a una sociedad, porque en algún momento yo hice un planteamiento: ¿a quién beneficia la prueba en general? El resultado de una prueba, ¿sí? Bueno, van a decir, pues a las partes, pero si esa prueba que beneficia a una parte no resolvió, vamos a decir, o resolvió jurídicamente, que sería la verdad jurídica, ¿no? ¿Sí? Pero la verdad verdadera o la verdad histórica quedará escondida por allá, y entonces satisface a la sociedad. Bueno, es que va a depender de la materia, ¿no? En materia familiar, como tú lo sabes, pues hay suplencia de los planteamientos de derecho. Sí. Siempre decimos que de la queja, pero es de los planteamientos de derecho para ese tipo de cuestiones. Pero nuestro problema versa cuando hablamos en otras materias. En el estricto derecho, tú sabes que no se permite, en estricto derecho, en un juicio ordinario, pues ahí sí no lo podemos hacer. Por ejemplo, el perfeccionamiento de una prueba, ¿no? Pero en materia familiar, a veces, dependiendo de la naturaleza del asunto, concretamente en alimentos, puede haber una suplencia de los planteamientos de derecho. En materia penal, bueno, pues dije de otra forma. En la materia mercantil, pues máximo en esa materia mercantil. A mí me parece que sí se está llevando a cabo todo esto, pero pues a veces también depende del litigante cómo lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Porque pues aquí pues es necesario que veamos la materia que nos vaya a ocupar. Nos sorprenden algunas decisiones en materia familiar, eso sí, pero tienen razón, la verdad tienen razón. Por ejemplo, el interés superior del menor, de verdad, aquí en nuestro país nadie lo cuida, nadie lo tiene apegado a ello. Maestro Oscar Barragán Alvarado, ¿nos puedes platicar tus experiencias? Porque tú llevabas la parte difícil que en el medio le dicen hacer la talacha de los proyectos de sentencia, pero bueno, traducido a palabras más comunes, tú hacías los proyectos de sentencia para resolver algunas cuestiones. Sobre los temas que estamos platicando, efectivamente, ¿cuáles fueron tus experiencias? Bueno, fíjate, si yo me quisiera referir a una parte de alimentos, en alimentos de verdad que es una figura por virtud de la cual, como dice el 308, que es el concepto legal de esta figura, debemos de establecer todo esto, pero habrá algunas resoluciones en las cuales a nosotros nos parezca un poquito descabelladas, ¿no? Me viene al recuerdo uno de hace muchos años, en el cual los alimentos, al villano de la historia, como decimos, es decir, al hombre. El villano de la historia tenía una familia, 2 hijos, y en esos 2 hijos la esposa, pero por aparte tenía a otra persona con otros 2 hijos. Entonces, la segunda relación le demanda alimentos para los 3. Se le condena a 2 de ellos en la primera instancia, pero luego viene la segunda, la primera esposa, o la esposa que le podríamos llamar, la otra era unión de hecho, y la esposa dice, bueno, pues a ver, te voy a demandar alimentos. Le demanda los alimentos para ella y para sus 2 hijos. La primera instancia lo condena en un porcentaje de un lado, y por el otro lado también llega el momento en el que hay una acumulación para decir, espera, ¿por qué estamos haciéndolo de esa forma? Llega la segunda instancia y realmente se baja muy poco el porcentaje, claro, porque decimos, bueno, es un 45 y bueno, el problema es que le quedaba a él un 10% nada más para sobrevivir. Cuando decimos, oye, hasta el segundo amparo, porque se recurrió a otro nuevo acto, el que lo hizo, en el segundo amparo, ya el tribunal amparador dice, por favor,
ven y analizan la circunstancia, no pueden vivir por un 10%. Claro. Consecuentemente, estudiarlo para que lo haga, puesto que él tiene otras necesidades, y otras necesidades implica habitación, porque ya no vive con ninguna de las dos. Claro. Yo sé que es un error por parte del villano de la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices, oye, por favor, en la actualidad ya no podemos tener, si con trabajos tenemos una familia nada más, por favor, menos con otra, ¿no? O otros descendientes, ¿no? Bueno, eso es como los marineros que en cada puerto tienen un amor. El problema aquí realmente es, y que lo vemos, la sociedad es si el tribunal, si el juez se sensibiliza, y lo que nosotros vemos es justicia de martillo, justicia de escritorio, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque el juez no sale y no atiende literalmente a las personas como son, no las atiende, no va a su casa a ver al demandado, no va a ver a la actora, no va a ver a los hijos, no va a ver las condiciones en que viven. Y bueno, si en su caso pues lo delegará para que trabajo social vaya a hacer una visita a través del desarrollo integral de la familia, ¿sí? Que el Ministerio Público haga sus cosas y librar oficios precisamente para que las instituciones informen. Gracias. Doctor, nuevamente, continuando con nuestra charla, hay puntos relevantes en el derecho de familia que es de orden público el derecho de familia. Claro, como dice el 940 que hace rato cuando estábamos ahí arriba en tribunales, decimos que el 940 reiteradamente decimos que es un poema en razón de que ahí tenemos la parte que nos interesa para mencionar que es de orden público, interés social, y hay suplencia en los planteamientos de derecho, que esa es la parte especial que nos da la pauta para hacer algunas cosas en lo que es la materia familiar. Por esa razón tenemos nosotros que estar haciendo algunas cosas en esa materia. Hace rato, como tú lo recuerdas, decíamos que en las otras materias, como es el derecho civil, como es el derecho mercantil, en la oralidad concretamente, ahí sí se va en el estricto derecho, pero en el caso de nosotros, como es la materia familiar, entonces ahí sí hay cierta flexibilidad por lo que se está dirimiendo. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que la materia familiar tiene un tratamiento, o debe de tener un tratamiento diferente, especial. Yo creo que debe ser personalizado, que la justicia no debe ser de banquillo, que el juez debe de tener contacto con las partes, que debe de ser un especialista en tener contacto con las partes para resolver cuestiones que son de tal trascendencia que pueden desintegrar una familia, pueden crear un conflicto en lugar de resolver una cuestión, como lo decían nuestros tratadistas y grandes maestros, don Cipriano Gómez Lara, las cuestiones que se someten a su consideración, así decía él. Entonces ese tipo de cuestiones pueden traer consecuencias por una resolución que cumple meramente con un proceso. En el proceso se resuelve, o sea, el fin de todos los procesos es resolver la causa. Y se resuelve, bueno, pues a través de la sentencia, que es la forma normal de terminar un conflicto. Pero a veces esa sentencia no obedece o no toma en consideración puntos más importantes, como son que el juez, que los funcionarios del tribunal se sensibilicen y estén en contacto con la población. ¿Qué quiero decir con esto, doctor? Tú eres el especialista, pero las preguntas yo las hago por la sociedad. ¿Qué? Es frío el trato, es a veces hasta inhumano, es a veces ignorando a las personas que van a reclamar algunas cuestiones. Tú eres el experto porque muchos años viviste en los tribunales y a ti te tocó resolver algunas cuestiones. ¿Qué nos puedes decir de ese tema tan difícil que es el tratamiento personalizado de los juicios, de los asuntos? Fíjate que si quisiéramos recordar algunos asuntos en los que nos tocó, ya sea como proyectista, como decimos ahora de broma, proyectista en retiro, o las veces que estuvimos firmando algunas resoluciones
como titular en el tribunal. Te debo decir que habrá cosas en las cuales nos parezca un poquito, ¿cómo lo podríamos decir? Un poquito disparejo, si ese fuera el término, en esa determinación, porque como les hemos dicho a alguien cuando nos pregunta qué es lo que estamos resolviendo, se divide de cuestiones, no son acciones reales, como pudiera ser en la materia civil, pero te quiero decir como le decimos a una universidad a donde también impartimos clase, y es un tema de tesis que alguien está desarrollando, que en el caso de los que hemos estado atrás del escritorio, todo lo que estamos viviendo, valga el término que voy a mencionar aquí, nos los comemos nosotros porque tratamos de darle solución en ese momento, y nosotros somos los del problema, los que queremos solucionarlo, y eso nos afecta. Por eso en un tema de test que yo les he dicho, tratándose de la pregunta que tú me estás formulando, es de que ¿por qué no proponemos de que la gente que está resolviendo, como son los juzgadores, tuvieran una especie de cada año, un término quizá hasta de 2 meses, para que se fueran a tratar psicológicamente, para que fueran ellos precisamente a descansar y olvidarse un rato de esto, porque en realidad nosotros a veces queremos personificar o ser parte de ellos y dar una solución al asunto que nos está ocupando. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a, no sé, si hablamos de un interés superior del menor, que nadie lo cuida como tú lo sabes, ojalá y fuera diferente como en otros países, pero aquí en esto que se sugiere, por lo que se tiene que dar en una determinación, bueno, pues hemos sugerido de esa forma. ¿Por qué no darle esas oportunidades a la gente que está, de que, no sé, terminó el año, te me vas 2 meses, no sé, noviembre, diciembre, para que te vayas a tratar psicológicamente, para que vayas al médico, para que estés descansando, y en el siguiente año, ahora sí, estar nuevamente activo? ¿Por qué? Porque nosotros asimilamos los problemas. Hagámoslo como ejercicio y te vas a dar cuenta que nos los comemos porque queremos dar una solución acertada, cuidando precisamente ese aspecto. Si hablamos del interés superior del menor, si hablamos de alguna de las partes, ¿por qué no también mencionarlo? Y esperemos que en ese tema, no tarde en terminar este joven, veamos cuáles van a ser esas sugerencias, cuáles son esas modificaciones, porque es un trabajo de doctorado. Porque a mí me parece interesante, atento a la pregunta que tú estás mencionando. Bueno, lo que pasa es que nosotros percibimos, o sea, la sociedad percibe la poca sensibilidad de los juzgadores, la poca sensibilidad del personal de los tribunales. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros cuando llegamos a un tribunal aterrorizados. Si somos víctimas nos aterrorizamos más. Si somos victimarios, también llegamos, ¿qué nos va a pasar? ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que precisamente, como tú lo dices, deberían de ir a cursos, talleres, programas donde se sensibilicen un poco más, y efectivamente también donde se desestresen. Porque ¿qué pasa? Bueno, también, ¿sí? El sentir humano del funcionario también a veces se lleva el problema de casa, a veces, como tú dices, literalmente se lo come, lo absorbe. Y creo que ahí pues, hay que aprender a separar, ¿no?, lo que es la función jurisdiccional, ¿sí?, con el problema que está, y que lo vean realmente como una forma de resolver conflictos en orden familiar, que lo ven así, que lo sienten así. Hablamos de un término que es pruebas para mejor proveer. Yo creo que esa parte debería de ser, primero, después de que se plantea el problema, ¿sí?, el tribunal deberá estudiar el expediente, ¿sí?, un poco más a fondo para poder resolver en justicia, es decir, resuelven con lo que está en el expediente, pero a veces no es lo que señalamos alguna vez, la verdad verdadera o la verdad histórica. Es hacer una verdad jurídica que no resolvió el problema de fondo, sino que por el contrario
dejó otro problema futuro. Todos los litigantes, cuando estuviste en la función pública, que se acercaron a pedir alguna opinión, algún consejo, o a discutir algún tema en particular, te lo hicieron sentir, así lo demostraron. Y entonces, creo que esos son los temas más fuertes en la materia familiar. Y el derecho de familia es precisamente, ¿qué es la familia? Que sería una de las preguntas que nos contestaras a tu auditorio. ¿Qué es la familia? ¿Sí? ¿Qué es el derecho de familia? ¿Y cuáles son los fines? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí?, del derecho de familia? Bueno, como sabemos, una cosa es la familia y otra cosa es el derecho familiar, ¿no? El derecho familiar, en ese conjunto de normas, tenemos que ventilar, tenemos que establecer cuáles van a ser esos mecanismos precisamente para este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que todos tengamos una tranquilidad en la misma familia, en las mismas instituciones y todo lo relativo precisamente a este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque finalmente, como tú ya lo mencionabas, vamos a resolver otro tipo de cuestiones, como no es una acción real, ¿verdad? Sino debemos de ponerle otro punto de vista en cuanto a las resoluciones, a la determinación y todo lo demás, porque muchachos, ya de paso, nosotros hemos dicho de broma, si así lo quieres estar, así lo quieres tomar en público, cuando ese tipo de determinaciones son de carácter, es una determinación de carácter, como dicen los médicos por allí, se me escapa el término, son resoluciones como los médicos cuando dicen, esta es una determinación de este tipo, tienes que acatar esto, tienes que acatar lo otro, y son recomendaciones, pero son terapéuticas, ese es el término, se me estaba yendo. Son resoluciones de tipo terapéutica. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que realizar. Te quedas con el niño, no te quedas con el niño, este es el interés superior de menor, lo vas a ver con esto, otorgarás esto, no aquello, etc. Y realmente ese tipo de determinaciones son de tipo terapéutico para nosotros. Excelente, muy bien. Qué interesante, perdón, porque pues uno de los mayores problemas de nuestra sociedad mexicana son problemas de familia. O sea, las familias disfuncionales, las familias, como lo señalaste en el capítulo anterior, de las personas que tienen varias familias. Y eso crea un conflicto. Has citado el artículo 140, donde dice que las normas en materia familiar son de orden público, y el subsiguiente nos dice que el juez de oficio puede tomar determinadas acciones, ¿sí? Puede tomar determinaciones en vía oficiosa. ¿Y esto qué es? En aras de proteger el núcleo familiar, en aras de proteger a la familia. Es un tema muy álgido, muy combatido, es el pan de cada día en los tribunales en materia familiar, pero bueno, pues no viviste en carne propia, lo viviste ahí y te diste cuenta precisamente que en lugar de avanzar en los asuntos, se complican más, proceder más. Y bueno, la intención de tu trabajo en los juicios orales en materia familiar, sí, así es, sí. Entonces, la intención es que con esta vertiente, ¿cómo podemos llamar? Corriente, vertiente, esta nueva mecánica, este nuevo procedimiento, ¿sí? Se intenta precisamente combatir el pasado y dar soluciones más prontas. ¿Así lo es? Sentimos que esa es la finalidad, ¿no? Hay que darle prontitud, rapidez a este tipo de cosas. Continuamos, doctor, con la pregunta que venías desarrollando sobre la experiencia de la persona que tuvo dos familias. Sí, claro que sí. Mira, en ese asunto que tiene muchos años y precisamente el tema principal fue el concepto jurídico que tenemos en el poema 308, que es el concepto legal de lo que son los alimentos, cuando este sujeto, como lo decíamos anteriormente, tenía dos familias, tenía su esposa con dos hijos, pero tenía otra familia también con dos hijos. Entonces,
Una de ellas es la que inicia la acción para reclamar el pago de alimentos, se le concede un porcentaje, pero la otra también intenta la acción, obviamente hasta para ella, a efecto de que le otorguen los alimentos. Y finalmente, en ese asunto se logra que los dos se acumulen a ese asunto, pero el porcentaje que se determina entre uno y otro era el 90%. Él tenía que vivir con un 10% nada más. Eso motivó que se fuera a la apelación y después de la apelación, obviamente, al control constitucional para que nos dijera que hice lo correcto. ¿Por qué? Como decía el tribunal amparador, oye, no puedo vivir con un 10%. Claro. ¿Por qué? Porque como lo decíamos hace un momento, o hace rato, cuando se decía, oye, el concepto de alimentos es precisamente los alimentos, sí, pero no se te olvide el hospedaje, no se te olvide algunos otros conceptos que se tienen dentro de ello. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora ya no tiene dónde lavar la ropa, no sé, ya la lavadora ya no la utiliza, no lo sé, la misma, algunas otras cosas que nosotros hacemos dentro de nuestro domicilio, ¿no? Y obviamos o arreglamos o tenemos un pequeño ahorro precisamente sobre ello, porque estamos en la casa, Claro. Inclusive hasta con la misma alimentación, ¿por qué no hablar, no? Dentro de ese concepto? Entonces, oye, espérame, entonces ahora ese porcentaje después del segundo amparo que tuvo, se logró a través de este medio, de este juicio, de que se le diera hasta un 20, un 5%, un 30% de lo que él ganaba para que pudiera sobrevivir, ¿no? O sea, que le ganaron 30% de aproximadamente el 5% por las dos familias. Sé que es un error, eso sí estoy de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque dices, oye, no es posible, si ya tienes una familia y luego tienes otra, por favor. Bueno, efectivamente, el ser humano somos irracionales, la mayoría de las veces, pero bueno, entonces, de acuerdo a la cita, me llama mucho la atención la cita que haces, que en lugar de señalar artículos, señalas poema. Lo voy a decir, es agradable, suena bien, se escucha más romántico que las personas lo escucháramos. El artículo 940, como lo están citando, el poema 940, un poco más filosófico. Pero el problema en sí, o sea, que planteas, ¿sí? Que yo creo que fue una de las experiencias más fuertes que ha tenido, tener conocimiento de cómo se va a resolver una cuestión cuando inicia con una, vamos a decir, con una demanda de pensión alimenticia, con una demanda de reclamo de alimentos. Posterior, bueno, se acumula el expediente, se acumula una nueva demanda con nuevos hechos, y ahí empieza toda la controversia. Efectivamente, bueno, vamos a decir, el Tribunal de Alzada, ¿sí?, resuelve, y como hay consideraciones que no toman en cuenta que es precisamente que una persona pueda vivir con esa cantidad, entonces, pues se van a la mano. Directo a la pregunta, la última. Bueno. Va, 3, 2. Y llegamos un poco avanzados en la plática, que es bien interesante. Me hubiera gustado que tuviéramos más oportunidad y más tiempo, y esperamos en otra siguiente ocasión, en otro segmento, ir platicando. ¿Cuál es tu mejor experiencia? ¿Cuáles fueron tus mejores experiencias, ¿sí?, en la función pública? Bueno, es que tenemos una gran variedad, ¿no? Si seguimos hablando, no sé, de las ocasiones que tuvimos que hacer, no se me viene al recuerdo algo de que la señora quería un régimen de visita, la señora quería la guardia y custodia, y la señora trabajaba en un table dance. Y decías, oye, el hecho de que esté dentro de esa actividad, con todo el respeto que se merece la gente, no significa que no tengas derecho a que estés con tu hijo, con tu hija, según sea necesario. ¿Por qué? Porque es una actividad y lo estaba haciendo bien la señora. El hecho de que se vaya a ese tipo de arte, porque también es un arte como cualquier actividad, no se
significa que no tengas derecho a estar con tu menor hijo. Claro. Entonces, no sé, entre otras cosas, lo que a mí me parece, porque en el libro de práctica forense de derecho familiar, que hace rato ya lo habíamos comentado, pues ahí realmente es plasmamos algunos asuntos que, obviamente, respetando la autoría, son los que vivimos o resolvimos o firmamos ahí en esa ley. Doctor, bueno, agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta charla. Espero que haya sido una charla para ti y comentarios, bueno, de todas tus experiencias. Agradecemos que estés en nuestro programa FMA, el reporte de derecho, por el profesor Francisco Javier Muñoz, y te esperamos en una siguiente entrevista, en una siguiente charla. Espero que nos acompañes. Nos vemos en una próxima charla. Gracias. A ustedes, gracias.